Hola, buenas noches. Hoy vamos a tratar de las profundidades y complejidades del alma. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí estaba dando la introducción de que vamos a tratar de las profundidades y complejidades del alma. Ya con ese título ya me asusté. Sí. Bueno, mira, por ahí podemos empezar por el título, ¿no? Total. Precisamente la idea es como darle de pronto una continuidad a lo que hemos venido trabajando en los domingos anteriores y siempre habíamos quedado que íbamos a hablar del alma, porque veníamos hablando del sentido de la vida y pues yo decía que para entender eso del sentido de la vida, el sentido que buscamos, pues es necesario comprender el alma humana. El título lo que quiere decir es eso. Primero, vayámonos como a los antónimos, ¿no? El antónimo de profundidad sería como algo trivial, algo llano, algo superficial, y nos vamos a dar cuenta que pues cuando hablamos del alma no vamos es como a sumergirnos en un tema bastante profundo, en un tema que no es para agotarlo hoy ni agotarlo en una semana ni en un mes, sino es como para irlo trabajando siempre. Y complejidades es porque en cada vez que nos vamos sumergiendo en cada una de estas almas de las cuales vamos a hablar hoy, nos vamos dando cuenta de que cada una de ellas tiene como una forma de proceder, de una inteligencia álmica, digámoslo así. Entonces hay que ir comprendiendo una a una y cómo ellas van interactuando. Entonces no es que sea difícil, la complejidad no lo podemos asociar con algo difícil, pero sí vamos a ver que hay que tener como cuidado y hay que prestar mucha atención a nuestro interior para irnos conociendo. No somos seres simples, eso sí, eso lo sabemos. Sí. Todos los seres humanos no somos seres simples. Por una u otra razón, todos hemos descubierto a lo largo de nuestro camino en la vida que no somos simples. Eso sí está claro. Y es que el sentido de la vida, eso nos debe quedar claro, no lo podemos encerrar en las religiones. Una persona no necesariamente tiene que pertenecer a un grupo religioso para buscar el sentido de su vida, como tampoco, y mucho menos, ojo con esto, podemos pretender encontrar el sentido de la vida en las cosas que poseemos o en la identidad con mi mente. El sentido de la trascendencia, ese sentido de preguntarnos por quién soy, qué hago yo aquí. Eso es cuando hablo de trascendencia, me refiero a eso. ¿Por qué la muerte? ¿Existe algo más allá de la muerte? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Verdad? ¿Soy yo un Dios? La misma pregunta por el sentido, es decir, ¿es necesario el sentido? Todo eso es connatural al hombre. Y eso nos damos cuenta recordando también lo que hablamos en los live anteriores. Platón, Sócrates nos decía, hey, somos cuerpo pero también somos alma. Y en esa alma encontramos esa preocupación por el sentido. Cuando nos decía Descartes, somos una resistencia, es decir, algo que posee cuerpo, materia, pero también somos una res cogita, es decir, algo que piensa. Y esa cosa que piensa es la que se pregunta por la existencia. Si vamos, por ejemplo, mira que estoy hablando de filosofía, entonces si te das cuenta, estamos en un campo diferente a la religión. Y así puedo tocar muchos filósofos, ¿verdad? Heidegger, Hegel. Y si nos vamos, por ejemplo, a la psiquiatría, el famoso libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿verdad? Este psiquiatra austriaco que estuvo en los campos de concentración, su forma de subsistir fue precisamente a través de la construcción de sentido. Entonces, por donde tú lo quieras ver, el sentido va a ser algo importante en la vida del hombre. Dentro de la mística de la espiritualidad judía, se habla de que nosotros somos unos seres que tenemos 10 dimensiones. Ser humano, lo que nosotros somos nos compone 10 dimensiones. Y nosotros prácticamente vivimos en la primera dimensión. Las otras 9 las vivimos obviando. No las tenemos. Pero cuando hablas de dimensiones, ¿quiere decir que son complementarias o hablas como si fueran niveles? Muy bien. Para entendernos nosotros a nivel racional, lo hablamos como niveles y como ir escalando, como especie de una escalera, como ir desarrollando un tipo de madurez interior, psicológica, espiritual, ¿verdad? Pero que cada una se relaciona con otra, donde ninguna, digámoslo así, es más importante que otra, sino que todas son necesarias. El error es cuando nos quedamos en una sola o la absolutizamos. Y de las 10 dimensiones que somos, esa única dimensión en la cual nos hemos quedado es en la dimensión física o material. Le hemos dado tanto valor a lo físico y a lo material que hemos olvidado esas otras 9 dimensiones. Ahí viene el error y es cuando entramos como, digámoslo así, en los desequilibrios y comenzamos como a cometer errores.
La mística cristiana también habla de estos, digámoslo así, de estas dimensiones, pero las sintetiza en 3 cuerpos. Entonces, cuando vemos un texto como el que traje yo hoy para citar los misterios de la obra divina, un texto cristiano, de mística cristiana, o si lo quieres llamar cábala cristiana, también se podría decir. En este texto nos dicen que nosotros tenemos el cuerpo físico o material, el cuerpo mental y el cuerpo de deseos, y que nosotros tenemos que alimentar esos 3 cuerpos, y que de cierta manera nos hemos quedado desalimentando el cuerpo físico o material, y el cuerpo mental o de deseos lo hemos dejado a un lado. Palabras textuales del texto: es natural pues que si no le damos alimento a los cuerpos mental y al cuerpo del deseo, estos cuerpos tengan un crecimiento más ralentizado. Y ya se sabe, cuando se tiene hambre, cualquier cosa es buena para llevarse a la boca. En cambio, cuando uno está satisfecho, uno aspira a alimentarse con manjares delicados y de alta calidad. Ese tema tú lo venías trabajando en estos días, ¿no? No, es que parece mentira, pero así como manejo yo el tema a nivel de físico, de nutrición saludable, cae perfecto lo que estás diciendo a lo mío, y ya me di cuenta que también el tema que vas a tratar tú hoy, o sea, es verdad, uno cuando tiene hambre se come lo que sea, pero cuando está satisfecho escoge qué lo va a nutrir, total. A nutrir. Entonces dice, todo ello significa que si permitimos que el cuerpo de deseo pase hambre, cualquier pasión o sentimiento exaltado será bueno para satisfacerlo. Y aquí podemos entender por qué hay gente que vive por eso presa, por ejemplo, de la rabia, de la ira, del rencor, y no saben salir de eso, pero es porque es el único sentimiento que han experimentado, que han sentido en su vida, y con eso se alimentan, ¿verdad? Con eso se alimentan. Entonces, en el caso tuyo, cuando estás hablando, yo lo único que conozco es la Coca-Cola o la harina, entonces como Coca-Cola y harina, nadie me ha enseñado que hay otra cosa para alimentarme, ¿no? Y si seguimos el mismo patrón, así con el cuerpo mental, la mente también se agarrará de cualquier idea, de cualquier proclama extremista. Entonces vemos la gente que le dicen una cuestión y se agarra de eso, y ahí me quedo, porque no ha alimentado bien su cuerpo mental. De pronto me adelanto un poco, no sé, pero si tú me dices, si lo que hemos venido trayendo de días anteriores y que tengo como claro en mi mente que somos un alma y no que tenemos, cuando hablamos de somos un alma, ahí nos estamos refiriendo a que somos una, pero que está compuesta de 5 niveles y en una proporción diferente en cada ser humano. ¿Sería algo así o no? Los seres humanos, nuestra alma, digámoslo así, se tiene que desarrollar. Nuestra alma tiene que crecer. ¿A qué me refiero con esto de que somos almas? Somos varias almas, pero digámoslo así, compactas en uno. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que estas almas de las que voy a hablar no son invenciones mías. Cuando uno lee la Biblia desde el texto original, como por ejemplo Génesis 2:7, encontramos esto que dice la Biblia. Dice: y Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Eso es lo que dice en nuestro lenguaje, en español. Si vamos al hebreo, cuando vemos este texto en hebreo, cuando dice e insufló en sus narices el aliento de vida, ese aliento de vida en hebreo se dice neshama, es decir, insufló una de las partes que vamos a hablar ahorita del alma, la neshama, viene de Dios, ¿no? Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando dice alma viviente, en hebreo ahí aparece una palabrita que dice nefesh. Ese nefesh es el cuerpo viviente. Entonces, este cuerpo, este cuerpo, dentro de la concepción bíblica, este cuerpo es un alma, pero es un alma condensada, materializada. Y contenemos un nefesh, un aliento que nos da vida, una vida de sentido. Entonces esa va a ser una de las almas que posibilita que esta otra alma, este cuerpo, viva y tenga un sentido. Entonces mira que ya van 2 y están en la Biblia. Y la tercera, cuando dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, dice: vuelve el polvo a la tierra como antes, pero el espíritu retorna a Dios quien lo dio. Y ahí esa palabra espíritu en hebreo se dice ruach. Pero ya tenemos 3 partes, digámoslo así, 3 almas que nos forman: el nefesh, la neshama y el ruach. El nefesh también lo tienen los animales, ¿eh? Son cuerpos vivos, pero no tienen ruach, es decir, no tienen esta parte mental, cultural,
con la cual nosotros nos relacionamos con el entorno, lo transformamos, lo adecuamos a nosotros. Por último, tenemos el alma, que hablábamos ahorita, la Neshama, que es donde se encuentra el sentido de la vida, es lo que nos hace trascender. Mientras yo esté en mi cuerpo, en el Nefesh, mientras yo esté en mi mente, en la cultura, en el Ruach, yo me puedo desenvolver bien. Pero cuando yo me inquieto por quién soy yo, qué hago aquí, por qué muero, por qué la muerte, existe algo más allá de la muerte, etcétera, la espiritualidad es la Neshama. Aquí voy a hacer una citación a un psicólogo y escritor estadounidense que se llama Martin Seligman, que él habla del sentido. Mira, es un psicólogo, estamos aquí hablando de espiritualidad, pero cuando comenzamos a entender que al hablar de la espiritualidad no es separarnos de las cosas cotidianas, sino que es todo lo contrario, es darle sentido y profundizar eso, nos vamos a dar cuenta que todo se relaciona. Y mira lo que dice Martin Seligman, dice, afirmar que tener una vida con sentido tiene que ver con sentirnos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Este psicólogo dice, el sentido de la vida es sentirnos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Entonces, vuelvo a lo que estamos hablando ahorita. El Nefesh me conecta conmigo mismo, con mis necesidades básicas, físicas, biológicas. Y el Ruach me conecta con mis necesidades culturales, con mis necesidades mentales. Solamente cuando llego a la Neshama, al sentido de la vida, es cuando comienzo a sentirme conectado con algo más grande. El sentido viene dado con eso. Y esas cosas más grandes puede ser, según este psicólogo, dice, la ecología, la naturaleza, la familia, una causa política, un proyecto artístico, Dios, es decir, ahí está metiendo la religión. ¿Y qué es lo que tiene esto en común? Es que no se trata de pensar solo en nosotros, sino en los demás. Esto lo podría decir yo desde el punto de vista espiritual, pero lo quiero decir desde la psicología para que nos demos cuenta que no es solamente una cuestión de la religión, sino que en los mismos psicólogos dice, tú comienzas a encontrar sentido en tu vida cuando te dejas de mirar a ti, centrarte en tus intereses y comienzas a preocuparte por los intereses de los demás. Por eso cuando en el live pasado alguien decía, oye, ¿será que el propósito de vida es lo mismo que el sentido? Y eso que me hace sentir feliz a mí, ¿eso es el sentido? O la pasión también. La pasión, exactamente. Eso que me apasiona es el sentido. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, la respuesta sería esa. Si eso es una pasión que está en pro de los demás, ese va a ser tu sentido de la vida. Pero si es una pasión que se centra solamente en ti, te aseguro que eso en algún momento se apaga y te vas a encontrar nuevamente vacío, con ese sentimiento de melancolía que hablaba Freud, ¿no? Que he perdido algo que no sé qué es lo que es. Entonces, cuando hablamos del sentido de la vida, estamos hablando ya de esa alma llamada Neshama, de esa alma profunda que nos saca de nuestros propios intereses para pensar en los intereses de los demás. Entonces, aquí vamos a tratar un poco el tema de la complejidad. Todos tenemos ese cuerpo mental, ¿verdad? Esa identificación con la cultura, con los proyectos de vida, que mucha gente cree que ¿a qué venimos? No, nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, eso es muy del cuerpo. Eso es muy biológico, eso es muy de la naturaleza. Entonces, venir solamente aquí a casarse y a tener hijos realmente no es el proyecto del ser humano. Casarse y tener hijos está dentro de la vida cotidiana, pero no es el sentido. Por eso hay gente que cuando se casan, que después de 20 años, cuando ya los hijos han crecido y se han ido y se encuentran solos, dicen, ¿ahora qué pasó aquí? Pues creíamos que el sentido de la vida era tener hijos y criar hijos. Claro. Cuando ya los hijos crecieron y se fueron, ya no encuentran sentido a nada y se terminan separando. Se dice, oye, pero ¿qué pasó aquí? Si esto es una pareja tan feliz, mira, tantos años de casados y criaron a sus hijos tan grandes, porque creían que el sentido era eso, y como cuando eso se acaba, pues se acabó el sentido y se acabó el matrimonio. Los roles sociales que tenemos son medios ¿para qué? Para realizar el sentido de la Neshama. Pero cuando el medio se convierte en fin, vienen los problemas. El hecho de que la persona esté compuesta de este tipo diferentes de almas y que cada alma tenga una forma de razonar y de ser, hace que seamos seres complejos y que en nosotros se dé una fascinante dicotomía. Yo digo fascinante dicotomía porque realmente algunas personas dirían, ay, pero qué terrible que seamos así algo. No, es que precisamente esa dicotomía es lo que nos va a hacer crecer. Mucha gente, lastimosamente, hay gente que no tiene dicotomías interiores, no tiene estas luchas, porque son solamente nefes, son solamente cuerpos. Tú ves gente así que dice, y acepta, hace otro, y no se preocupa por nada, porque nada más viven de eso, de sus necesidades. Cuando no somos tan evolucionados a nivel interior,
vivimos solamente con el cuerpo y punto. Cuando más o menos estamos evolucionados, encontramos esta pelea entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? Y cuando evolucionamos un poquitico más, ya la pelea no va a ser entre Ruach y Nefesh, es decir, entre el cuerpo y la mente, sino que la pelea va a ser entre la mente y la Neshama, es decir, entre la mente y el sentido de la vida. Ya es diferente. Este tipo de dicotomía, este tipo de pelea interior se da ya en las personas que han ido, digamos así, como escalando en esa evolución espiritual, y vamos a ver en qué consiste. Ante estas dicotomías interiores pueden pasar tres cosas. La primera es que el sentido de tu vida, la Neshama y la Ruach, se venzan ante el cuerpo. Le dicen al cuerpo, tú tienes la razón. Esa es la más común, ¿no? Sí, y mira, y ya vas a entender, dice, listo, tú ganaste, y entonces ese sentido de la vida, esa Neshama no se realiza, y entonces termina enfermo psicológicamente y biológicamente, porque lo que vamos a ver después, que cuando tú no te realizas totalmente en tu interior, eso lo va a reflejar o tu mente o tu cuerpo o ambas. Entonces es el camino de la enfermedad. La segunda opción es que ese sentido de vida, esa Neshama, se dé cuenta que el cuerpo y que tu mente quieren unas cosas y esto quiere otra, y comienza la pelea. Es una pelea contra la mente, contra el cuerpo, contra los condicionamientos. Al fin y al cabo, la mente siempre termina por dominar, pero es una pelea constante, es decir, nunca se va a cansar. Entonces dice la espiritualidad que cuando se dan este tipo de peleas, la persona va a vivir siempre como expulsando esa frustración que tiene hacia los demás. Entonces, esta gente que no se rinde, la Neshama que no se rinde contra esto y todo, tiene una ventaja, y es que nunca se van a enfermar. La primera opción es la gente se enferma porque se rindió. La segunda opción no se va a enfermar, pero es la gente que enferma a los demás, porque vive ese conflicto interior, lo proyectan los demás, es la persona conflictiva, o lo que llaman hoy día las personas tóxicas. Y el tercer camino es el de trabajar esta dicotomía de una manera equilibrada, conociendo todas nuestras dimensiones, todas las partes de nuestras almas, sabiendo utilizar los condicionamientos a favor de lo que nosotros queremos ser. Es el camino del héroe. Ni se traga la frustración para enfermarse, pero tampoco la expulsa a los demás para enfermar a los otros. Muchas veces lo que nosotros hacemos es que no sabemos ubicar bien nuestras energías, las enfocamos mal y a veces nos juegan en contra de nosotros. Ese es el trabajo del héroe, y que viene dado lógicamente por una introspección, que tú la puedes encontrar a través del conocimiento espiritual, de la vida espiritual, como lo puedes también encontrar a través de un seguimiento psicológico, de un seguimiento de un terapeuta. Todas estas herramientas que nos ayudan a conocernos mejor, a entrar en nuestro cuerpo más interior, digamos así, en nuestra alma más interior, y saber qué es lo que realmente deseamos, nos va a ayudar siempre, porque hoy día lo más difícil es saber realmente qué es lo que quiero. Eso es lo que traía para Pepe, bien interesante, así que mejor dicho, la gente se quedó tan pendiente que no hicieron casi preguntas porque estaban así como yo, así atentos al tema, bien interesante. Así que chao Pepe, gracias por todo, ¿no? Por tu tiempo, por tus palabras, tus conocimientos. Chao a todos y gracias por acompañarnos. Ok, chao. Bye.